Audio libro de Ana, la abuela de Jesús. Un mensaje de sabiduría y amor escrito por Claire Herzog en la voz de Lola Rodríguez. Capítulo 5. Alejandría. Después de completar mis iniciaciones en Egipto, algunos de mis compañeros esenios y yo nos reunimos en Heliópolis para aconsejarnos mutuamente. Sabíamos que íbamos a regresar pronto a Palestina y acordamos que sería bueno mudarnos a la gran ciudad portuaria que había tomado el nombre de Alejandro. En esta ciudad griega cosmopolita que se encuentra en la desembocadura del delta del Nilo, pasé mis últimos 30 años en Egipto. Algunos de nosotros nos fuimos a las extensas cavernas subterráneas debajo de Alejandría, porque estábamos más cómodos en nuestro hábitat conocido, bajo la superficie de la tierra. Así que viví de nuevo bajo tierra. Pasé mis primeros 9 años en Alejandría en un complejo de cámaras ocultas, donde mis hermanos esenios y yo trabajábamos diligentemente copiando textos antiguos y otros más actuales. Habíamos traído muchos registros de On, hoy conocido como Heliópolis, que habíamos copiado para donar a la biblioteca de Alejandro a cambio de que nos ofreciera protección e inmunidad. Y sobre todo, nuestra disposición a intercambiar nuestra experiencia como escribas nos dio acceso al tesoro creciente de obras religiosas, filosóficas e históricas que se acumulaban en la inmensa biblioteca que Alejandro había construido para reflejar de manera impresionante su poder y sus ideales helenísticos. Algunos trabajaban en la superficie de la tierra como intermediarios para proteger nuestras operaciones debajo y dentro de la biblioteca externa. Algunos de nuestra comunidad se marcharon de Egipto enseguida para regresar a Palestina, mientras que otros se quedaron. Yo decidí continuar con mis estudios y el trabajo de copiado de textos durante los siguientes 20 años. Huelga decir que me había acostumbrado a mi identidad incógnita y al estilo de vida claustral. Sin embargo, sabía que era hora de empezar a prepararme para reunirme con mi comunidad esenia en el Monte Carmelo. Esta opción requería que me reclimatara gradualmente a la vida de los habitantes de la superficie. Con el fin de hacer frente a la dureza del mundo exterior, comencé a hacer excursiones a la gran biblioteca y a visitar abiertamente el templo cercano dedicado a Isis. Incluso me aventuré a ir al mercado. Había hecho ya muchas visitas secretas al templo en los últimos años, y las grandes sacerdotisas que servían a Nuestra Señora, como llamábamos a Isis, me conocían muy bien. Por fin, cuando me sentí a gusto en el caos externo a mi alrededor, acepté la invitación de mis amigas, las sumas sacerdotisas, para ir a vivir permanentemente en las habitaciones dentro del complejo del templo. Aunque todavía vivía enclaustrada, había realizado con éxito la transición a habitante de la superficie otra vez. Durante los últimos 100 años que viví en Egipto, había empezado a hacer viajes con mis compañeros a Gran Bretaña, Grecia, al sur de Galia y varias islas del Mediterráneo. La mayoría de estos viajes tuvieron lugar durante mis últimos años en Alejandría. Encontré mis aventuras en el extranjero enormemente constructivas y expansivas para mi alma. Disfruté especialmente de mi estancia en Gran Bretaña, que sentí como si fuera un extraordinario regreso a casa. Mientras estuve allí, fui adoptada por un jefe celta y me convertí en una de sus hijas, aunque yo era muchos años mayor que él. Al mirar hacia el futuro probable, sabía que algún día volvería a las verdes colinas y llanuras de Gran Bretaña. Vi cómo muchos años más tarde estaría haciendo los preparativos para el descanso de mi cuerpo físico en la isla de Avalon, pero esa es otra historia. Volvamos a Alejandría y a la breve biografía de quien recibió su nombre, Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia fue un alumno de Aristóteles que realizó sus iniciaciones en Egipto
en las cámaras más sagradas, ocultas a los que estaban ciegos para la visión interior. En realidad, él era una serpiente sabia, como se llamaba comúnmente los iniciados en los misterios, y sabía elevar la energía de fuego en forma de serpiente por su espina dorsal, y cómo descifrar los códigos crípticos del mundo de lo oculto. Alejandro apoyaba y se rodeaba de elegidos, magos, adivinos, hechiceros y doctores de cuerpo, mente y alma. Mucho antes de salir de Egipto para regresar al Monte Carmelo, tuve la suerte de conocer a Alejandro en una reunión secreta del consejo, cuando todavía era un muchacho. Por lo tanto, lo vi como a un hermano, a pesar de su excentricidad y de que al final, en los últimos años, fue seducido por el glamour del poder, cuando la corrupción se apoderó de su mente con la enfermedad común de aquellos que comprometen su alma. Aunque vivió pocos años, su influencia dejó un poderoso legado. Un día, mientras estaba haciendo una excursión al centro de la ciudad, miré hacia arriba y vi la bandera de conquista de Alejandro ondeando por encima de la tumba monumental que recientemente había sido erigida en su memoria, después de su muerte a la edad de 33 años. Todos los habitantes de Alejandría y de las ciudades con templos a lo largo del Nilo se habían sentido fuertemente oprimidos por el gobierno inepto de las familias dinásticas macedonias de Ptolomeo. Una gran multitud consideraba a Alejandría su hogar. Alejandría era una gran ciudad cosmopolita, de tanta grandeza que no se podía comparar con Jerusalén, excepto para decir que Alejandría proporcionaba muchas más maravillas a mi alma inquisitiva. Había pasado mucho tiempo desde que había dejado Jerusalén y su corrupción. A través de mensajeros que recorrían las tierras, recibí la noticia de que Jerusalén se había vuelto tan corrupta y los caminos del Señor tan distorsionados por la política y la disensión, que me producía gran dolor del corazón pensar en volver a estar dentro de sus altísimos muros. Estar en Alejandría, aun con toda su intriga, violencia y sufrimiento, era un alivio y un consuelo. En su puerto se amarraban barcos de muchas tierras distantes, y en sus estrechas calles y amplias avenidas había gente de todos los colores, creencias y costumbres. Había una parte de mí que disfrutaba del clamor, la emoción y la aventura de toda esa estimulación para mi mente y mis sentidos. Sin embargo, había otra parte de mí que prefería el silencio, la vida contemplativa interior y el bálsamo rejuvenecedor de la naturaleza. Gracias a Dios podía disfrutar de ambos aspectos aquí, en la recién nacida Alejandría, construida sobre un antiguo asentamiento de la Hermandad de la Luz que vino de la Atlántida. Aquí estaban los monumentos a la evolución de la humanidad a través del tiempo, en forma de estancias de mármol, templos y grandes fortalezas de granito y arenisca. Como ya he comentado anteriormente, había también una ciudad oculta muy por debajo de las bóvedas exteriores, desconocida para aquellos que causaban disturbios, se embriagaban e insensibilizaban sus almas. Fue este acceso a la sabiduría antigua lo que me atrajo, como una polilla a una llama eterna, para ser elevada a la luz de la revelación directa. Desde sus inicios, Alejandría estuvo destinada a ser una mezcla internacional de culturas. En efecto, facilitó la fusión de muchas culturas diferentes: atlantes, egipcios, cretenses, fenicios, hebreos, asirios, babilonios, persas, griegos, macedonios y romanos. La cultura predominante, sin embargo, era la griega, no la egipcia, por lo que a todos los efectos se convirtió en un establecimiento griego en Egipto, dedicado esencialmente al cultivo de la cultura helénica. Aquellos que eran descendientes egipcios de la línea sacerdotal o de la estirpe faraónica tenían residencias temporales en Alejandría, donde se los recibía con hospitalidad. Sin embargo, sus residencias primarias estaban en Heliópolis, Tebas y otras ciudades a lo largo del Nilo. Por lo tanto, su presencia era honrada,
pero tuvieron poca influencia en el entorno político y social de Alejandría, hasta que la incursión de Roma puso fin a la dinastía ptolomeica. A Cleopatra, que era de origen macedónico, se le permitió gobernar como reina de Egipto desde el año 51 hasta el 30 a.C. Por otro lado, los egipcios de las clases trabajadoras de Alejandría estaban sometidos y tenían pocas posibilidades de mejorar su estatus social a través del matrimonio. Durante algunos años, la población hebrea fue especialmente bienvenida, recibiendo privilegios comparables a los de los súbditos griegos. Sin embargo, esta política dio lugar a un aumento tan rápido de la población judía que para cuando me marché en el año 207 a.C., se había despertado un considerable resentimiento. Durante los meses anteriores a mi partida, me concentré en terminar mis tareas en la biblioteca, mi servicio en el templo y las despedidas. Durante el resto de mis días continuaría sintiendo la influencia de Egipto y en el futuro mi historia volvería a sus antiguos monumentos. Cuando nos encontremos de nuevo, mi querido amigo, tomaremos el tesoro de la sabiduría acumulada en Egipto y recorreremos nuestro camino hasta mi amado Monte Carmelo junto al mar.